quiero compartir en esta mañana el Salmo 19. Quiero compartir el Salmo 19, versículo 7. Primero que todo, quiero saludar a la gente del canal. Gracias por vernos, gracias por compartir nuestros videos. Te mandamos un saludo y si no te has suscrito en el canal, dale un clic a la campanita. Gracias por escucharnos cada semana y que este mensaje de hoy sea de bendición para ti y tu bella familia. Quiero compartir Salmo 19, versículo 7. Y mira qué versículo tan lindo. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Y dice, y el testimonio de Jehová es fiel. Y mira lo que dice, que hace sabio al sencillo. El título del mensaje de hoy es, solo tu palabra me sostiene. Solo tu palabra me sostiene. Si hacemos una encuesta en los cristianos de hoy, ¿cuántas veces han leído la palabra de Dios en un año? Estoy casi convencido que el 98% de la congregación queda reprobada. Y ese 98% que no lee la Biblia en un año, leerse toda la Biblia en un año, no tiene idea de la función que hace la palabra de Dios en nuestra alma. La palabra de Dios es infalible, ¿ok? Es perfecta. Y como nosotros somos imperfectos, ella es la única que nos puede perfeccionar. Cuando te hablo de perfeccionar, estoy hablando de madurez, porque nadie es perfecto, pero sí podemos ser personas maduras. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? Bueno, renueva nuestra manera de pensar, y esa palabra que cambia tu manera de pensar influye en lo más profundo de nuestra conciencia. Y cuando esa palabra entra a tu conciencia, ¿qué hace la palabra? Santifica todo aquello que genere impureza. Impureza en nuestra conciencia. Porque hay momentos en que se nos pasan unos pensamientos bien difíciles. Y ahí es donde opera la palabra de Dios. Entonces fíjate que la palabra de Dios tiene tanto poder que no es una palabra muerta. Cada vez que lees las escrituras, ella empieza a transformar tus pensamientos hasta que llegues a experimentar, óyeme, la sabiduría divina. Diga conmigo, sabiduría divina. O sea que en pocas palabras, mi iglesia, la palabra procesa los pensamientos y esta influye en nuestra conducta. Y en dicha conducta se muestran los frutos de la santificación. Mira todo el proceso que hace la palabra. Porque la palabra es infalible. Y la palabra, mira, aquí hemos visto milagros de gente que no ha podido tener hijos, de gente que ha sido sanada en esto, en lo otro. Pero el milagro más grande es lo que la palabra está haciendo en tu vida interior. Porque es un milagro silencioso, es un milagro oculto. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando Dios empieza a transformar nuestra vida interior. Ese es el milagro más grande. Independiente de que Dios te sane o Dios te dé una bendición, pero el milagro más grande es que cada vez que vienen los domingos y cada vez que nos reunimos, empieza de inmediato la palabra a procesar cosas en tu conciencia. A veces pensamos que nuestra conducta refleja acciones comunes. Es decir, que yo hago la mayoría de lo que la gente hace. A veces nuestra conducta nos lleva a eso y pensamos que
estamos bien, pero cuando la palabra nos confronta nuestras aparentes buenas acciones, entonces me doy cuenta que no estoy marchando muy bien delante de Dios. Porque eso es lo lindo que hace la palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando la palabra me confronta con algo, entonces busco excusa en que mi alma es muy conflictiva. Cuando la palabra me confronta y Dios nos está hablando de algo que el Espíritu de Dios quiere que tú cambies, y a ti te cuesta, te das cuenta que hay algo que está afectando tu conducta. Y muchas veces nos aconsejamos nosotros mismos, por lo menos una de las excusas más comunes, es que yo soy así. Y yo saqué el ADN de mi papá y de mi mamá. Es más, mi abuelo me dijo que no tengo por qué estar humillándome delante de nadie. Pero, ¿sabes qué? Que a medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que el tiempo nos empieza a cobrar factura. Sobre todo cuando aquellas personas que están cerca de ti o de mí se alejan de nosotros sin nosotros darnos cuenta. Sin nosotros darnos cuenta. ¿Verdad? Porque no hemos sido un ejemplo en nuestra manera de comportarnos. Fíjate que el rey Salomón vio los conflictos que tenía su padre David con las personas que estaban a su alrededor. De hecho, David mató a una persona de manera injusta. Y a eso no le gustó al profeta Natán y mucho menos a Dios. ¿Y qué veía Salomón alrededor del rey David? Los que acompañaban a David. ¿Qué veía? Él veía intriga, envidia, deslealtad hacia su padre. Y cuando su padre David le dijo a Salomón, mira, tú vas a ser el futuro rey de Israel. Yo me imagino que Salomón reflexionó y dijo, para yo mantener mi reino, yo tengo que tener buenas relaciones con el pueblo y con los que trabajan conmigo. Y sobre todo con las naciones vecinas. Porque Salomón sabía que se le venía. Y hasta que se le apareció a Dios y Dios le preguntó, ¿qué quieres que te dé, Salomón? Y Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. Salomón sabía lo complejos que son las relaciones. Y las relaciones interpersonales podían afectarle su reino. Y Salomón en un principio supo direccionar a su pueblo, supo direccionar a su comunidad y por supuesto que la mucha sabiduría atrajo demasiadas riquezas al pueblo. Fíjate tú que cuando nuestros gobernantes o nuestros pastores tienen la sabiduría de Dios, la sabiduría corre hacia el pueblo. Y Salomón trajo tanta riqueza por su sabiduría y claro, esto a la vez atrajo gente de otras naciones por la buena calidad de vida que tenían los habitantes de Israel. Por eso es algo tremendo cuando tú y yo aprendemos a obtener la sabiduría divina a través de la palabra. ¿A cuánto le está hablando el Señor? Pero lastimosamente Salomón no supo, mantener la sabiduría de Dios. Porque según él, había cosas más urgentes que atender. Había cosas más urgentes que leer la palabra. Por eso es que tú no puedes dejar de leer la palabra. A veces la vida nos pone cosas que aparentemente son necesarias, pero no lo son.
Lo necesario es que tú leas la palabra antes de salir a casa, de tu casa. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Se dedicó demasiado a la arquitectura. Se dedicó demasiado a los negocios. Se dedicó demasiado a la vida social. Especialmente con reyes de otros países. Y a futuro se dedicó a las mujeres. Ese fue su talón de Aquiles. Se dedicó a las mujeres que le enseñaron adoraciones paganas, y todo esto enojó a Dios. Y desde ahí empezaron las dificultades de Salomón. El primer punto que yo te quiero dar en este mensaje es que la palabra te da sabiduría. Diga conmigo, la palabra te da sabiduría. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Su alma se empezó a secar y empezó a no encontrarle sentido a la vida, y todo porque abandonó al Dios de sus padres. Y al final Salomón reconoció que sin Dios no somos nada, a pesar de que Salomón experimentó la fama, el poder de la riqueza, el poderío militar, y se dio cuenta que de tanto construir y construir, se dio cuenta que ya Dios no estaba en los asuntos de su vida. Oye, cada vez que vayas a construir, cada vez que vayas a planificar, cada vez que vayas a hacer algo, ten siempre a Dios presente en todo. Diga conmigo, quiero tener a Dios presente en todo. No te distraigas, porque esto es fundamental. Porque yo pienso que tu vida hoy la vas a definir delante del Señor. No te distraigas por el mundo temporal. Ten siempre presente la palabra de Dios, porque cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tienes casi la vida resuelta. Lo que pasa es que el ser humano trabaja más con la fuerza, en el humanismo, en el autoconocimiento, más que en la sabiduría divina. Y esto fue lo que Salomón empezó a distraerse tanto que al final perdió el sentido de la vida. Fíjate que la bendición que tú y yo tenemos es que la sabiduría solo le corresponde a los hijos de Dios. Y es un concepto mío, o sea, muy personal, en que el don que la iglesia más debe anhelar es la sabiduría. La gente dice, yo quiero milagros, sanidades, que Dios me use en profecía. Pide sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría es la columna de todas tus áreas de tu vida. Oye, ¿me escuchaste? La sabiduría es la columna de todas las áreas de tu vida. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, sabes cómo desempeñarte ante las dificultades de la vida. No te llenas de pánico, no te llenas de odio, no te llenas no tienes una vida confusa, no tienes una vida de altos y bajos, porque la sabiduría de Dios es la que te sostiene. Es más, voy a hablar un poquito exagerado, pero cuando llegan las pruebas, cuando tú tienes la sabiduría de Dios, tú no las miras como una carga, sino como un desafío. ¿Vale? Entonces, es claro lo que yo estoy hablando en este primer punto. Mira, ¿cómo será tan importante la columna de la sabiduría de Dios que lo que acabamos de leer en el Salmo 19:7? Mira cómo será tan importante. Dice que a una persona más sencilla, con la sabiduría, Dios la hace prosperar. Ahí lo dice, yo no lo estoy mintiendo. Mira, dice, la palabra de Dios es y el que hace sabio que. Mira qué tremendo. Lo que tú y yo nos perdemos cuando estamos de espalda a la palabra de Dios. Recuerda que la sabiduría de Dios se desarrolla a través del conocimiento de las Escrituras. ¿Ok?
Recuerda que la sabiduría de Dios no nace en los seres humanos, se forma. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la sabiduría. La sabiduría Dios te la forma o te la transmite. Una inteligencia es algo distinto, eso es algo innato. Y algunos somos más inteligentes que otros somos más talentosos que otros. Pero la sabiduría, eso es algo divino. Y eso es algo que debemos anhelar. Todos los días tenemos que usar la sabiduría porque, ¿sabes qué? Todos los días son de desafío. ¿Tú te das cuenta que tú todos los días tienes circunstancias difíciles? Todos los días te cierras una puerta y se te abre otra. Pero no es porque Dios te ha abandonado, no. Sino lo que Dios quiere es que tú uses la sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cada vez los desafíos se multiplican más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando se te multiplican más los desafíos, ¿qué tienes que hacer? Pedir sabiduría abundante. ¿Ustedes no se acuerdan de Santiago capítulo 1? Dice, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios nos la da abundantemente. Con la sabiduría de Dios, tú tienes casi la vida resuelta. Lo que pasa es que nos ha enseñado a pensar más con el alma que con la sabiduría. Nos mueven más las emociones que la sabiduría. Entonces fíjate que no solamente te estoy hablando de sabiduría en cuanto a interrelaciones personales, sino en mejorar malos hábitos de conducta. La sabiduría hace eso, en que tienes que mejorar malos hábitos en tu conducta que chocan fuertemente con los principios de la palabra. Hay cosas que Dios está procesando en mi vida. Y nunca Dios va a dejar de trabajar en nosotros. Porque hay cosas que aún del viejo hombre están ancladas ahí guardadas en el corazón. Entonces, la palabra nos está diciendo que tengo que hacer algo que no estoy haciendo. Cuando la palabra te confronta, te está diciendo, hey, tienes que hacer algo que no estás haciendo. ¿Qué conductas tú y yo podemos cambiar? ¿Y qué aprendizaje debemos adquirir por medio de la palabra? Porque la vida es de aprendizaje. La palabra de Dios, fíjate, la palabra de Dios abre nuevas probabilidades de acciones. Es decir, ¿qué acción debo tomar para dar ese gran paso de cambio? Porque eso es lo que te lleva a la palabra. El milagro más grande, y te lo dije de un principio, es que la palabra influye cambio. Todos los días la palabra te hace cambio en tu alma, en tus pensamientos. Ese es el milagro más silencioso que Dios hace en nuestra vida. Entonces, cuando yo admito el cambio, es porque estoy aceptando, estoy aceptando que el aprendizaje de la palabra me está llevando al crecimiento personal. Todos los días tú tienes que crecer. El hombre nuevo que hay dentro de ti tiene que crecer. Entonces, como hijos de Dios, hemos sido creados, para una interrumpida construcción o formación. Por eso te lo dije al principio, Dios nunca va a descansar en construirte. ¿Y para qué Dios me quiere construir? Porque lo que Dios quiere hacer contigo es que tú te parezcas a su Hijo, a Jesucristo. Por eso te digo que las rabietas que antes tomaba ya no las tomas hace como 10 o 15 años atrás. Hoy en día te llenas de ira, pero es una ira manejable. Tienes templanza, dominio propio.
Ya no te llenas de pánico, que cualquier cosa siga corrida. No dices, cálmate, cálmate, Dios tiene el control. Eso se llama sabiduría. No tengo plata, no tengo dinero. No me voy a llenar, no me voy a llenar. Tú eres mi proveedor. Eso es sabiduría. Entonces, para lograr el objetivo de Dios, es fundamental el cambio en nuestra vida interior. Por eso es que nosotros los colombianos nos tildan de violento, un país violento, un país conflictivo. Porque a nosotros los colombianos nos han enseñado que la felicidad está desde el punto de vista exterior y no interior. Si cada colombiano tuviera en cuenta esto, nuestro país no sería tan violento. Un país que viene en un conflicto de hace más de 50 años. O sea que el problema no son las regiones, el problema no es la economía, el problema está aquí en el alma. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso estamos orando por nuevas almas que están enfermas. Y está comprobado que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, son del alma. Los médicos saben. El Espíritu Santo, oye, es el generador de nuestro cambio. El Espíritu Santo es el generador de tu cambio. Es una bendición. Y cuando se gestan esos cambios que está haciendo el Espíritu Santo, ¿qué generan esos cambios? ¿Qué generan? Un cambio en mi entorno. Un cambio en mi entorno. Mi buena conducta, mi manera de hablar, mi manera de reaccionar, porque no tanto que te traten bien, sino cómo la persona te maltrata. Pero tú cuando respondes a la manera de Jesús, tu buen comportamiento tarde o temprano influye en aquel que te está ofendiendo. Gracias por los amenes. Eso es fundamental. Entonces, número uno, concluyo el punto número uno. La palabra de Dios te ayuda a ser una persona sabia. Número dos, otro beneficio de la palabra es que la palabra te da potencialidad. Mira qué tremendo. Número dos, la palabra te da potencialidad. Potencialidad está relacionado con poder. Con poder. Y esto se refiere a la potencia en estado latente. Es decir, por eso yo les decía al principio que esto se refiere a algo oculto, pero que no se ve a primera vista. ¿Qué potencial quiere hacer Dios dentro de nosotros? Bueno, primero que todo, un ejemplo. Un potencial que Dios nos está dando cada día. Diga conmigo, a ser prudente. Eso es un potencial, la prudencia. La prudencia no nace. La palabra de Dios la desarrolla en nosotros. Levanten la mano los que alguna vez han cometido imprudencia. A veces hacen unas preguntas y lo bueno es que lo hacen delante de toda la gente. Niña, ¿y tú cuándo te vas a casar? Pobre muchacha, no sabe ni qué decir. Se asume. Hacemos preguntas necias. Eso dan ganas de decir, ¿y a usted qué le interesa? ¿Usted me va a mantener? Pero mira, una de las imprudencias más comunes del ser humano es que nos gusta que nos escuchen y que nos atiendan. Pero cuando habla otro, poco caso le hacemos a esa persona. Que todos los que estén cerca de mí me escuchen y me presten atención.
Pero hacemos nosotros lo mismo cuando alguien toma la palabra. ¿Por qué nos gusta hablar tanto y escuchar menos? ¿Ah? De hecho, el apóstol Santiago 1:19, ¿qué dice? Ustedes se acuerdan, ustedes lo que hicieron discipulado. ¿Qué dice Santiago 1:19? A ver. ¿Ah? ¿Se les olvidó? Ahí está. Pronto para oír y tardo para hablar. Pero ahí viene la pregunta, ¿qué beneficio tengo yo de escuchar a alguien? ¿Tú no te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Santiago dice eso? ¿Y por qué somos imprudentes demasiado? Queremos ser a veces el centro de la reunión. Hablar, y no dejar hablar a nadie. La pregunta que yo te hago, ¿cuál es el beneficio de yo escuchar y quedarme con menos palabras? Eso tiene algo trascendental, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué eso tiene cuando tú escuchas a la gente? Eso te lo da la palabra. Se obtiene una comprensión más profunda de lo que la persona quiere expresar. ¿Por qué se dan las peleas? ¿Por qué se dan las peleas entre los hermanos? Porque el Día de las Madres hay tanta pelea. El Día de las Madres, donde hay muertos en Bogotá, Medellín. ¿Por qué? ¿Qué es el Día de las Madres? Y salen los noticieros. O sea, estamos tan afectados por las relaciones interpersonales. Por eso. Porque se dan malas interpretaciones, porque no nos gusta dejar hablar a la otra persona. ¿Ok? Entonces, fíjate, eso facilita, cuando tú escuchas, más que hablar, eso facilita una comunicación efectiva y evitas malos entendidos. ¿Qué otra cosa me está diciendo Santiago de que escuche más y hable menos? Bueno, que le estás prestando interés y respeto a la otra persona. O sea, ¿y qué hace eso? Eso construye una relación más sólida y duradera. ¿Sabes qué? Esa persona cuando tú la estás escuchando, ¿sabes qué está diciendo? Me está dando valor a lo que yo estoy hablando. Hombres, cuando sus mujeres hablen, escúchenla. Tú sabes que ese es uno de los pasatiempos favoritos de las mujeres. A ella les gusta que las escuchen. ¿O no, Silvia? ¿Tú me estás prestando atención? Sí, yo te estoy prestando atención. ¿Qué me quiere decir Santiago? Porque son muchos. De pronto tú dices, bueno, pero ver a hablar a alguien que es artera. Tú no entiendes que eso es parte de la sabiduría. Y ¿sabes qué? Cuando tú escuchas a alguien, más que hablar tú mismo, o tu persona, promueve la empatía y la conexión emocional. Si Jesús sabía, cuando Bartimeo se le acercó, ¿por qué Jesús, si todo lo sabe, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Si Jesús todo lo sabe. ¿Y qué dijo Bartimeo? Señor, quiero recobrar la vista. ¿Pero qué quería gestar Jesús ahí? Una conexión emocional. O sea, Jesús lo que quería era decir, hey, quiero prestarle atención a tu necesidad. ¿Tú sabes lo feo es? Mira, nunca hagas eso. Que alguien te diga algo y dice, ya tú me lo dijiste la otra vez. Oye, por reverencia, escúchela. ¿Me vas a repetir lo mismo? Ya me lo he dicho 20 veces. Y se oye feo. No, ya eso me lo dijo otra persona, ya ahorran de palabras. Eso usted nunca lo haga. Te estoy hablando del ejemplo de Jesús. Siempre Jesús le preguntaba, ¿qué quiere que haga por ustedes? Y él lo sabe todo. ¿Pero qué quería él? Crear eso, una conexión emocional. Amén.
Entonces, fíjate lo importante. Ahora, ¿qué es lo más lindo? Que cuando tú escuchas a la otra persona, quizás tú no sabes, está reduciendo su estrés, se está desahogando para hablar. A veces yo escucho a la gente y siempre al final me dice, pastor, gracias por escuchar. Porque las personas buscan que alguien las escuche. Y eso es salud emocional. Diga conmigo, salud emocional. A veces en las familias colombianas queremos resolverlo todo con los gritos, con los conflictos. Pero tú tienes que dar ese primer paso. Tú, como luz en tu casa, tienes que dar ese paso. ¿Verdad? Ahora, óyeme, y esta quizás es la más importante. Cuando tú escuchas a los demás, aprende de las experiencias de ellos. ¿Y sabes qué? Aprendes aún de los errores que ellos han cometido. Y eso te enseña que más adelante tú no los vuelvas a cometer. ¿Ok? Entonces, fíjate qué potencial tenemos que sembrar nosotros en nuestra vida. Prudencia. Trata bien a la gente. Ministra a las personas. Pone atención. Hazle un detalle, así sea un dulcecito. Eso es lo que Colombia necesita. La paz no es con palomitas, ni con globos, ni con bombas y luces de colores. Es un papel que le toca a la iglesia a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que medio se hace un pacto de paz entre las naciones y vuelve y se rompe. Porque es algo frágil. Quien da la verdadera paz es Jesucristo. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces fíjate, número uno, la palabra te da sabiduría. Tienes casi la vida resuelta ahí. ¿Cuál es tu tarea? Leerla todos los días. Es más, a mí me preocupa gente del grupo que ni siquiera lee el devocional. Yo sé quiénes lo leen y quiénes no. Porque WhatsApp te dice todo. Y yo sé quiénes leen el devocional y quiénes no. Y yo me hago una pregunta, ¿cómo hacen ellos para sobrevivir en un mundo tan seco? Donde no leen la palabra. Y eso es fundamental. Número uno, la palabra te da sabiduría. Número dos, la palabra te da potencialidad en la prudencia y otras cosas más. Es cuando la gente ve a ti, madurez, la gente te sigue, la gente te escucha, la gente te pregunta, la gente quiere compartir contigo. Ese es el verdadero liderazgo. Y viene la parte más importante, que es el punto número 3, donde dice que la palabra de Dios me lleva a la Cristo realización. Me lleva a la Cristo realización. Mira, este es un proceso creciente de la palabra de Dios que va siendo la mejor versión de Cristo en nosotros. Eso es algo increíble. Ahora, ¿por qué Dios quiere hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué le tengo que permitir yo a Dios para que Cristo se forme en mí? ¿Qué iniciativa me toca a mí? ¿Sabes qué te toca a ti? Ser una persona apasionada para vivir este proceso. Tú tienes que tener pasión. Así como tenemos pasión por la selección Colombia, por el Junior. Tenemos que sentir pasión por Cristo. Y ¿sabes qué? Que cuando tú estás apasionado, estás comprometido con Cristo. Y por eso fue que Jesús, en Mateo 11:29, ¿y qué es parecerme a Cristo? ¿Qué es parecerme a Cristo? Eso está en Mateo 11:29. Mira lo que dice Mateo 11:29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mira, es un aprendizaje. ¿Qué soy qué? Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Ahí no me está hablando de Miami, de las playas de Miami. No me está hablando de Acapulco. No me está hablando de mi pensión, ni el hombre de mi vida, la mujer que amo, no. Él nos está dando la fórmula de la felicidad. No es que te vayas a donde hacen masajes, una spa, que todo ahora es en inglés, tal vez que el español es más lindo que el inglés. Una spa. Mira, darás descanso para... ¿Tú quieres buscar la felicidad? Ahí está. 2 características, humildad y templanza. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. Puedes tener los problemas, o como decimos en la costa, los chicharrones.com que tú quieras, pero tienes la paz de Dios. Entonces mira, cuando tú haces eso, que la brisa me está del aire, cuando tú encuentras eso, o cuando tú lo vives, entonces cuando nuestra vida, escúchame, tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido, así sea que estés solo o sola. Porque el mismo Jesús lo dijo, no los dejaré huérfanos, porque con vosotros está ¿quién? El Consolador, el que direcciona tus emociones, el que te da dominio. El Espíritu Santo rompe paradigmas, esquemas, estructura del hombre. Por eso la Biblia dice en Corintios que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque para él son locuras. Claro, tú le explicas eso a alguien, a la Andy, al mundo de empresa, y dice, ese pastor está loco. Porque el descanso de ellos lo encuentran de otra manera. Entonces fíjate que cuando tú y yo estamos llenos de mansedumbre, estamos llenos de humildad, esto nos ayuda a mantener sanas relaciones. Por eso el problema de Colombia viene ahí. Porque en la misma familia hay malas relaciones. Se muere el papá y la mamá, eso es pelea por la bendita casa. Se muere mami y la familia, todo el mundo, por su lado. Pero es porque ahí no está el epicentro, que es el Espíritu Santo. Mira que cuando tú y yo somos mansos y humildes, mantenemos sanas relaciones con la mayoría, porque no todas, con la mayoría de las personas, ¿verdad? Cuando tú tienes eso, es un gran logro. Eso es un gran logro. Y un gran logro, ahora, un gran logro que produce. Un gran logro que produce, a ver, diga conmigo, motivación. Y la motivación es enemiga de la monotonía. ¿Por qué creen que los jóvenes se quitan la vida? Porque la vida les parece monótona y aburrida. Tienen más de 400 canales, tienen internet, tienen celular, y dicen, qué vida tan harta, qué vida tan aburrida, mamá, no me digas nada. Mira qué lindo. Cuando tú logras sanas relaciones con todo el mundo, eso produce motivación. Y la motivación es enemiga de la monotonía. Por eso es que muchos cristianos se enfrían y pierden su primer amor. Yo he visto gente enamorada de Cristo, y Señor, pastor, espérenme todos los domingos, y eso, y de pronto se perdió la motivación. Le llegó la monotonía. Entonces,
Cuando llega la monotonía, las relaciones con los demás también se vuelven monótonas. Mira, por fin pude entender yo cuando Jesús dijo, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes de la Biblia? A ver. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero fíjate que nada más nombra esas primeras y después viene la segunda. Hay parte de todo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Ahora, ¿qué gano yo con amar a mi prójimo? Gano mucho. Porque cuando tú y yo mantengamos relaciones sanas, oye, diga conmigo, el alma descansa. Y no te estoy hablando en amar a tu prójimo cuando te tratan bien, sino en aquellos que te buscan cuando solo te necesitan. Porque amar es fácil, ¿no? El mundo también los hace. Porque qué lindo que la gente te ame porque tú los amas. Y tú los amas porque te dan buen regalo y se acuerdan del día de tu cumpleaños, el día de tu boda, el día de los aniversarios de tu matrimonio y se acuerdan de fechas especiales. Pero aquellos que te buscan por intereses personales, ¿cómo manejas tú eso? ¿Y cómo descansa mi alma ante esas malas actitudes de esa gente? Que se viene otra pregunta. ¿Cómo descansa mi alma ante las malas actitudes de esas personas? Entonces, ¿sabes cómo descansan? Cuando las emociones fuertes que tenemos están bien controladas por la templanza del Espíritu Santo. Ahí es donde yo entendí que es el punto clave para que no lleguen enfermedades a tu vida. Amén. Yo he visto gente con falta de perdón con las manos torcidas. Por la falta de perdón. Artritis crónica. Crónica. Y las hemos orado y Dios sanó esas manos sin medicamento y sin nada. Ojo con lo que sientes en tu alma ahora. ¿Cómo reaccionas tú ante aquella persona que algún día te hizo un rechazo? O que algún día abusó de tu confianza. Es ahí donde el alma descansa. Cuando tú ves a esa persona, tú estás tan maduro, oye, que lo que te hace esa persona no te afecta para nada. Eso se llama calidad de vida. Eso es una buena calidad de vida. Y cuando cuando tus relaciones con la gente, con tus padres, con tu esposo, con tus hijos, están bien relacionadas, por supuesto que tu vida vas a tener menos enfermedades. Los médicos saben. Te vas a enfermar menos. No le estás dando cabida al odio, a la envidia, a la venganza, a la indiferencia, a la baja autoestima, que es el talón de Aquiles de las mujeres. Su baja autoestima. Mujeres que han sido maltratadas por sus maridos, por sus padres. Pero Dios te va a hacer sana, mujer. Fíjate que Jesús hizo mucho énfasis en llevarnos bien los unos con los otros, no importando la diferencia cultural, de pensamiento y aún religiosa. Porque ¿sabes qué? Que Jesús no compartía ciertas reglas de los fariseos. Mas, sin embargo, Él no negó en ayudarlos. Por lo menos el caso de Jairo, la hija de Jairo, un fariseo. Pero a Jesús le plació sanarla. ¿Y dónde me deja Nicodemo? Nicodemo era fariseo. Y sin embargo venía a hablar con Jesús. ¿Cuál era el problema? Y a veces el fanatismo nos lleva a eso, a condicionar a las personas.
A no servirle porque tú eres de la derecha, eres de la izquierda. A no servirle porque tú eres testigo de Jehová. No te sirva, hable de Cristo. Esas son cosas secundarias. ¿Dónde me deja José de Arimatea? Otro fariseo, decía que era fariseo, no recuerdo, pero era rico. Y amó tanto a Jesús que le arriesgó su vida. Antes de ser, dice, yo quiero que me deje el cuerpo de ese que usted dice que es el falso Mesías. Yo lo quiero para mí. Y arriesgó su vida. Cuando tú mantienes ese tipo de actitud como Cristo lo hizo, deja un buen legado. Porque eso es lo que tú puedes comprar todo lo que te da la gana en esta vida. Pero lo único que queda aquí en la tierra es tu legado. Tu legado. Tu ejemplo. Tu carácter. Tu personalidad. Mira, impactó tanto la conducta de José que después de 400 años todavía esa generación dijeron, hay que rescatar los huesos de José. Oye, tremendo. Los huesos hablan. José dijo, yo me voy a morir, pero Dios no vendrá a visitar a ustedes dentro de 400 años. Y yo les pido que no dejen mis huesos aquí, sino que los lleven a Siquem, donde están mis padres. Y pasaron 10 generaciones, oye, 400 años. ¿Y por qué no se llevaron los huesos de todo el mundo? Se llevaron los huesos de José. ¿Sabes cómo se llama eso? Legado. Algún día cuando tú te mueras, tus hijos, tus nietos, dicen, ese era mi papá, esa era mi mamá. Me dejó algo lindo, me dejó la enseñanza de Cristo. Quizás te vayas a morir. No, quizás no, que te vas a morir algún día. Y que quizás, bueno, todos nos vamos a morir algún día si Cristo no viene hoy. Y quizás alguno de tus hijos nunca se arrepintió cuando tú estabas vivo. Pero estoy seguro que si tú das un buen ejemplo, tarde o temprano van a visitar tu tumba. Y de ese, porque lo he escuchado y lo he visto. Diga conmigo, yo necesito palabras. Pero háblenlo duro, yo necesito palabras. ¿Tú quieres ser feliz? No es que Junior quede campeón. No es que Colombia quede como la selección campeona del mundo. Esos son momentos chéveres de placer. Pero quien te hace feliz es la palabra de Dios. Porque ella desarrolla tu personalidad, tu conducta. Es más, la gente que antes te ofendía, tú no la miras con odio, sino con compasión. Fíjate cómo te cambia la palabra. La miras con compasión. Ya te pones en los zapatos de ellos. Dice, ese me odia por esto, por aquello. Pero ya no lo miras como tu enemigo, sino lo ayudas a salir adelante en sus emociones. ¿Cuánto me copian? Y termino. ¿Cuántos han leído el Salmo 1? A ver, vamos a ver quién es la Biblia. ¿Cuántos han leído el Salmo 1? El Salmo número 1. El árbol que está ¿qué? Plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuando llega a qué? ¿Cuando llega a qué? ¿Qué llega? El verano. ¿Ustedes no han visto un árbol en verano? ¿Cómo es un árbol en verano? ¡Seco! Aquellos que hemos ido para La Guajira o para Valledupar, árboles secos. Y se murió, y después pasa uno y lo ve otra vez verde. Dice, ¿qué pasó? ¿Y sabes qué significa ese Salmo 1? Mira qué lindo. ¿Sabes qué significa el Salmo 1? Significa la plenitud de la vida. Por eso es que ponen el árbol. ¿A cuántos aman los árboles aquí? ¿Sabes qué significa? ¿Sabes por qué significa ese árbol la plenitud de la vida? Porque ese árbol está superando todas las dificultades. ¿Cuál es el enemigo de los árboles? El verano. Pero el árbol se hace fuerte. ¿No se cuenta que a veces la vida nos trata como el verano? Dice, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué me tienes así? Otra cosa. Eso te está haciendo fuerte como el árbol.
Dice, y sus hojas, aunque esté el verano ahí, están sequitas, pero están. La sabiduría te enseña a mirar así la vida, de una manera distinta. Ahora, ¿y qué es la plenitud de la vida? Diga conmigo, superar las dificultades para lograr metas. Levanten la mano los que tienen metas en la vida. Bienvenida a las dificultades. Hermana, estoy así que... Ahora, cuando logras metas, oye, escúchame, que esto es increíble. Cuando tú logras metas, ¿qué sucede después? Cuando tú llegas a la meta, ¿qué pasa en tu vida? Dice, llega a la meta. ¿A dónde te lleva eso? ¿A tener nueva qué? Diga conmigo, experiencia. Llega a la meta. Esto te lleva a nueva experiencia. ¿Ya? Y en la nueva experiencia, ¿qué se hace? Diga, tengo que modificar algo. Mira, la vida es de cambio. La vida es de cambio. Por eso nos envejecemos, otros maduramos, otros no nos queremos poner viejos. Mira lo lindo que hace la palabra. ¿Ya? ¿A dónde te lleva ese cambio del Salmo 1? En que siempre Dios quiere modificar algo en nosotros. ¿Ya? Eso es lo lindo. Y ¿sabe qué? ¿Y para qué Dios nos modifica tanto? Diga conmigo, para que la monotonía no me atrape. Por eso es que Dios te coloca gente nueva, te cambia de trabajo, te cambia de ciudad, te cambia. Mira, hay veces que en la vida te quita algo y te duele, pero al final de esa pérdida, tú te das cuenta que la ganancia que Dios hizo a través de esa pérdida te produce una mayor felicidad. Por eso Romanos 8:28 dice, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo. Si se está yendo mal en los negocios, tú lo ves como una pérdida, pero más adelante vas a ver una ganancia. ¿Ok? Si has perdido un familiar o un amigo o has sido abandonado por alguien, más adelante, ¿verdad? Una vez una mujer me dijo, ¿dónde estaba Dios cuando yo lograba tanto y mi hijo murió? Era mi único hijo y yo soy madre soltera, cabeza. Así me hizo la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Que tanto oré y ayuné por mi hijo de 9 años y se murió. Yo le dije, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, y no quiero ser duro contigo, que por lo menos perdiste uno. Yo conozco uno en la Biblia que perdió a 2 y a su marido, 3. Y en medio de esas pérdidas ella encontró su felicidad, que es la historia de Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth y Noemí? ¿Cuánto perdió ella? 3. Si perdiste a alguien, es porque la vida es de Dios. La vida es de Dios, tu vida es de Dios. Nada te pertenece, dile que está al lado, nada te pertenece, dile, nada te pertenece. Ni la vida es nuestra, es de Él. Yo he visto pastores predicando y de pronto los pastores caen al piso. Se murió. ¿A cuánto le habló el Señor?